Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Un día más aquí presentándome delante del Señor para prestarle mi servicio en favor de ustedes y hablar del reino de los cielos y su justicia. Hablar cada día de lo que es más importante en el hombre, que es su espíritu, y reconciliar su vida espiritual con Dios es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Ser un ser espiritual es lo que crea en el ser humano un ser llamado Hijo de Dios, un ser que es un poco menor que un ángel. Ser espíritu es andar en el diseño original que Dios planeó para cada uno de nosotros y así poder cumplir el propósito con el cual Dios los mandó a cada uno de ustedes. En este momento, antes de leer la palabra en el día de hoy, permítame orar por usted que está necesitando de fuerzas y de ánimo para seguir adelante en este camino de fe, en este camino de luchas, en este camino que para usted se está haciendo difícil seguir. Alce sus manos a los cielos, porque voy a orar por usted para que el Espíritu auxilie a usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a esta persona que está vagando en este desierto de pensamientos y deseos, que está en conflicto entre su espíritu y su carne. Te pido en favor de esta persona, mi Dios, que conoce de ti, pero de oídos, y todavía no tuvo un encuentro real con tu Espíritu Santo. Oro en favor de cada persona que predica un nombre de Jesús y que hace tu obra, mi Padre. Oro por todo huérfano, por toda viuda, por toda persona carente que está necesitando de ayuda, mi Dios, aquí en la Argentina y en todo el mundo. Guárdalos bajo tu misericordia, mi Padre, y bendice a cada una de estas personas con tu sangre hermosa, Jesucristo, librándolo a ellos y a su familia de todo mal. Amén y gracias a Dios. En el día de hoy estaremos meditando sobre el conflicto que está entre el espíritu del hombre y la carne. Es un conflicto que empieza cuando el hombre es despertado a hacer el llamado de Dios en su vida. Este conflicto trae grandes problemas en la vida del cristiano, no tener una conciencia espiritual para ver lo que Dios quiere lograr en su vida. Nosotros como ser humano estamos acostumbrados a tener las cosas rápido y como queremos, no las cosas al tiempo de otro y como otro quiere. Por eso ese conflicto se crea bajo los deseos de la carne y hay otro que es bajo el deseo del espíritu. Acá en la palabra de Gálatas, en la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio vivo de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, está escrito que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Hay un conflicto, hay una disputa de quién manda en su vida. Si usted vive bajo su carne, usted es un alma atada a las emociones, atada al día a día, atada a los afanes, perdida en los deseos. Pero si usted es un espíritu, es un alma viviente que está en un cuerpo. Es un espíritu que porta un alma y que habita en un cuerpo. Pero si es solo carne, es una carne que tiene un alma y que aprisiona un espíritu. Es distinto. Por eso hay un conflicto entre uno con el otro. La palabra de Dios dice así: digo, pues anden por el espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Cuando habla del deseo de la carne, habla de los pensamientos y emociones que apartan a usted de Dios. Un deseo de la carne es cuando usted tiene que orar y no ora por ver la tele. Un deseo de la carne es cuando usted tiene que ayunar y no ayuna por el motivo que quiere comer más. Un deseo de la carne es que usted tiene un propósito con Dios de leer la palabra de Dios y no la lee. Son deseos de la carne en contra del espíritu. Pues su espíritu le enseña: tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra de Dios, tenés que obedecer a Dios. Son los frutos del espíritu.
Pero la carne siempre es el no al espíritu, es el deseo del corazón para reinar en el alma. Es no después. Un deseo muy grave y muy, pero muy grave es el después lo hago. Ese es un deseo de la carne. Cuando Dios le manda a hacer algo, usted dice, no, después lo hago. Usted se está negando a obedecer al Espíritu de Dios. Nunca haga más esto. Si Dios le dice, ore, levántese con todo cansancio que tenga y la hora que sea, ore. Si Dios lo manda a ayunar, ayune. Si Dios lo manda a leer la Biblia, lea. No diga después. Porque tal vez ese después le puede costar una bendición en su vida. Le puede costar un problema que no tenía que venir, pero vino por decir después a la voz de Dios. Sigue así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esto es algo que se cumple en el día a día. Su mente es una guerra. ¿Sabe por qué su mente es una guerra? Porque usted todavía no decidió a quién obedecer. Su mente es una tierra donde hay semillas carnales, semillas espirituales, semillas carnales, semillas espirituales. Su tierra mental está minada de semillas que usted ya no sabe qué cosechar. Hay tantos pensamientos en su mente que usted no sabe ni de dónde vienen. Usted no tiene la bendición de cerrar los ojos y no escuchar nada en su mente. No, usted cierra sus ojos y escucha un tormento. Pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento, porque es una guerra. Porque usted no ha decidido si servir como espíritu o ser carnal. Está en el medio de la batalla. Por eso usted está pasando por estas luchas en su mente constantemente. Por esta depresión en la cual usted no puede salir porque usted tiene un entendimiento espiritual que no está haciendo caso. Eso se hace un conflicto interno que trae al hombre depresión, tristeza, vicio, desánimo, en fin, todos los frutos de la carne vienen por el desorden. ¿Qué desorden es ese? Es cuando su espíritu quiere ayudar a usted, pero usted hace más voz, más oído al deseo de la carne. Y esa disputa trae un cansancio que se transforma en algo llamado estrés, un espíritu de estrés, porque usted abre esa brecha, abre ese portal, ese espíritu para que entre en medio de esos ataques, de esa división. Abre un portal del estrés y su vida se torna aún peor. ¿Cómo se libra de esto? Tomando una decisión. No se puede vivir ni servir a dos señores. O sirva a su señor del espíritu o sirva a su señor de la carne. Y acabó su conflicto. Acabó su conflicto. Es una decisión. Yo puedo hablar por qué decisión tomé yo, la del espíritu. Porque yo era un hombre que vivía en este conflicto constantemente. Yo no conseguía tener paz en mi mente, era una guerra. Eran 50.000 Juanes hablando en mi mente. Uno tras otro con un deseo, una voluntad, un propósito. Era uno tras otro en mi mente. Hasta que un día dije basta. Y decidí escuchar una sola voz. La voz del Espíritu. Y eso trajo paz, luz y liberación en toda mi vida. Tomo una decisión. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de las carnes son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
rivalidades, disecciones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está contra todo lo que usted está luchando. Contra todos estos deseos carnales, usted está luchando. Y hay uno acá, hay uno que es el padre de todo esto. Hay uno que es el padre de todos estos deseos carnales. Es no obedecer la voz de Dios, es la puerta, el portal a todos estos hijos de ese padre. En cambio, aquel que vive bajo el padre de la obediencia, que es la bendición de Dios, el Espíritu de Dios, la paz, la fe, el amor, la bondad, la misericordia, en fin, los frutos del Espíritu, están contra estos frutos. Ahora usted piense, ¿qué ha sido? ¿Carne o espíritu? ¿Qué tiene reinado en su vida? ¿Los pensamientos carnales o espirituales? ¿Será que usted está pasando por un momento emocional en su vida donde usted cree que Dios lo puso a prueba y es por causa de su carne solamente? Que la salida es decir, Dios mío, ya no quiero oír más el engaño de mi corazón, ni practicar las maldades que hay en él, sino quiero vivir bajo el Espíritu del Señor y un nuevo corazón, porque es una promesa que tú me diste, que nos darías un nuevo espíritu y un nuevo corazón, porque el anterior es de piedra en contra de tu voluntad. Este es el consejo de Dios. Y esta es la palabra de Dios que va a cambiar su vida. Este conflicto tiene que acabar. ¿Y cómo acaba este conflicto? A través de una decisión. Porque así como el espíritu tiene su cuerpo, su forma, la carne tiene su cuerpo, su forma. ¿Cómo trabaja el espíritu? El espíritu es un espíritu que porta un alma y que habitan en un cuerpo. ¿Y cómo trabaja el cuerpo cuando vive en el deseo de la carne? Es un cuerpo que tiene un alma y esa alma aprisiona el espíritu. Esa alma aprisiona todo lo que sea que venga de arriba, lo aprisiona y lo pone a un costado porque vive bajo el señorío del cuerpo, de las emociones carnales. Entonces aprisiona todo lo espiritual y no lo deja fluir. Solo Dios puede liberar un alma así. Romper esas cadenas, esa prisión para que el espíritu fluya y sea libre. Y esa alma se someta a los pensamientos espirituales y así maneje esa información al cuerpo y el cuerpo sea presentado a Dios como templo del Espíritu Santo. Todo tiene una dirección divina, un alineamiento celestial. Por eso usted tiene que decidir qué alineamiento está siguiendo y cómo está viviendo. ¿Será que es espíritu o será que es carne? ¿Cómo va a saber eso? Usted no se puede mentir a sí mismo. Vea sus obras. Vea sus obras. Vea sus obras y sus obras van a decir cómo usted está y cómo está sirviendo. No puede engañarse a sí mismo. Quien tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es sencillo. No hay misterio en la palabra de Dios. Quien es espiritual, quien es espíritu, hace cosas del espíritu, habla cosas del espíritu, entiende cosas del espíritu. Quien es carnal habla cosas de la carne. Ahí está el secreto. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su boca? Usted medite. ¿Qué está hablando últimamente? ¿Qué está saliendo de su corazón? ¿Qué pensamientos están llegando a usted?
¿Qué pensamiento usted está obedeciendo y qué sentimiento usted está sirviendo? ¿Será que vienen del espíritu o será que vienen de la carne? Dios quiere ayudarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere hacer justicia en tu vida, pero está escrito que Él es Padre de los espíritus. Padre espiritual. Padre de su espíritu, no Padre de la carne. Entonces, ¿de quién ha sido hijo hasta ahora? Estas palabras que Dios le da siempre es para que usted medite y reconozca si usted está haciendo las cosas mal. Es su chance para a partir de ahora hacer las cosas bien y ser espíritu y agradar a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podés hacer lo que deseas. Una vida sin control. No podés hacer lo que deseas. ¿Quién de ustedes hace lo que desea? ¿Quién de ustedes tiene esa bendición de decir, no, yo hago esto porque lo deseo? Me gustaría escuchar un comentario que me diga, yo hago esto porque lo deseo. Porque no hay conflicto dentro de mí, sé que quiero hacer y no hacer. No. Cuando hay este conflicto, usted no hace lo que desea. Usted hace lo que manda el uno o el otro. Porque está en conflicto. No tiene potestad, ni fuerza, ni carácter para tomar una decisión. Entonces no hace lo que desea. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hablando con usted. No soy yo, es Dios. ¿Por qué no hago? ¿Por qué siempre hago lo que no deseo? ¿Por qué siempre hago lo que no quiero? Porque está en conflicto. Esa es la verdad. Está en conflicto. Conflicto interno entre usted, su espíritu y su carne. Tiene que tomar una decisión para que este conflicto se acabe de una vez y por todas. Tiene que terminar esto de una vez y por todas. Pero si sos guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Usted decide. ¿Bajo qué quiere estar? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Entonces, si usted quiere estar bajo la gracia, el consejo de Dios que a partir de ahora sea guiado por el Espíritu. Sea guiado por el Espíritu. Usted que reconoce que está en conflicto, que dice, la verdad yo no hago lo que deseo. Deseo hacer otra cosa en mi vida. Deseo ser otro tipo de persona. Deseo ser otro tipo de padre, de madre, de marido, de mujer. Deseo ser otro tipo de hijo. Deseo ser otro tipo de pastor. Deseo ser otro tipo de profeta. En fin, de cómo Dios lo usa. Usted quiere ser otro y no lo es, porque usted está en conflicto. Yo estoy haciendo lo que deseo. Y soy feliz haciendo lo que deseo. Entonces veo que la palabra de Dios se cumple. Porque hago lo que deseo, es hablar de mi Padre Celestial, de su Evangelio y de su reino. Estoy haciendo lo que deseo, porque no estoy en conflicto. Estoy bajo el Espíritu, bajo Jesucristo. Él es quien señorea mi vida. Y no hay conflicto en Jesús. Hay paz, gozo y tranquilidad. Prepare su vaso de agua y antes déjeme decirle, sea un compartidor del reino de Dios. Comparta este video, deje el me gusta, dé de gracia lo que de gracia recibe, porque con este video muchos van a ser despertados y van a entender por qué están en conflicto, porque están luchando en contra si es espíritu o si es carne, y eso no los lleva a hacer lo que desean. Si su vida no es lo que usted desea, es porque usted está en conflicto. Usted está en conflicto. Entonces,
Usted que está en conflicto, hoy es la oportunidad de arreglarse y tomar una decisión. Comparta este video a mayor cantidad de personas, sea un compartidor, un sembrador del reino de Dios, para que muchos conozcan de la palabra, la justicia y la verdad, y que Dios tiene poder para mudar a las personas y cortar el conflicto interno que cargan. Prepare su vaso de agua, vamos a presentarlo a Dios y vamos a orar por usted para que Dios supere un milagro en su interior y deje de estar en conflicto. Señor Dios mío todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, yo extiendo mi mano en favor de cada una de estas personas. Yo imparto, Dios mío, en este momento tu espíritu a cada uno de ellos. Yo imparto, mi Dios, la resurrección de su espíritu. Tú, mi Padre, en este momento corre esa piedra que no deja que esta persona salga de este sepulcro en cual está. Despierta a cada uno de ellos, Padre hermoso y precioso como tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, todo conflicto interno, todo conflicto mental, emocional, espiritual, ahora sea arrancado de esta persona, oh Dios, en nombre de Jesús, para nunca más volver, oh Padre. Usted que quiere volver con Dios, que toma la decisión de ser espíritu, repita conmigo en este momento: Señor Jesús, yo reconozco que he hecho las cosas en división, en conflicto, y he desagradado tu nombre porque al final he hecho lo que no quise. Pero a partir de hoy hago un pacto, una alianza de vivir en espíritu y agradar tu nombre. En nombre de Jesús. Padre, te pido consagre este vaso de agua. Transfigúralo, mi Dios, a la copa de la salvación que está en la mano del Señor. Que cuando veo a esta persona que está en conflicto interno, la luz que está en ti descienda junto con estas aguas y sea libre de todo mal. El deprimido sea alegre, el oprimido sea libre. Mi Padre, que aquel que está pasando por un momento de salud muy fuerte y difícil sea curado, fuere quien fuere, oh Dios. Tus ángeles ahora cargan su sanidad y toquen a esta persona a través de estas aguas, oh Padre. Opera un milagro, opera una maravilla y glorifícate a ti mismo en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Beba con fe y a partir de ahora sea espíritu en el nombre de Jesús.